Presidente Correa, para todos estos proyectos, las escuelas del milenio, el tema de las becas, las universidades, etcétera, se necesita de financiamiento. ¿Cómo lo ha hecho Ecuador? ¿De dónde ha sacado este financiamiento? Porque son proyectos muy grandes, incluso hay megaproyectos de otro tipo que se están haciendo y se pretenden hacer. La inversión pública pasó de menos del 5% a más del 15% en nuestro gobierno, con un PIB más grande. Entonces, en términos porcentuales se triplicó, pero en términos absolutos es 4 o 5 veces más que antes de nuestro gobierno. El sector social es el triple, en educación más del cuádruple, en salud algo similar, y en otros sectores 20, 30 veces más, por ejemplo energía, hidroeléctricas, estamos construyendo 8 hidroeléctricas, vialidad, etcétera. ¿Cómo lo logramos? Optimizando recursos, pero para eso era un cambio en el poder político. Cuando tenemos un poder político que defiende intereses de la banca, de los acreedores, esto no se podía lograr. Pero como nosotros defendemos los intereses del pueblo ecuatoriano, apenas llegamos, hicimos una auditoría de la deuda externa, que se ha repagado 20 veces, y se la volvía a renegociar siempre a favor de los acreedores. Dijimos, esta deuda es ilegítima, no la pagamos, y luego negociamos muy fuertemente con los acreedores y recompramos a precio de mercado, a 30%, 33% en promedio de su valor nominal. Eso ahorró miles de millones en servicio de deuda. El servicio de deuda cayó de más del 20% del presupuesto a apenas el 5%. Entonces eso liberó muchos recursos. El petróleo, con estos contratos que les decía, ¿no?, de que nos pagan 4 o 5 dólares por barril, se nos llevaban en pesos los ingresos petroleros, las transnacionales, cuando el precio del barril subió a 50, 60 dólares. Entonces renegociamos durante 3 años esos contratos para cambiar las reglas, exactamente a lo inverso. Ahora le pagamos nosotros 10, 12 dólares por barril y el resto es nuestro. Eso nos ha dado miles de millones de dólares porque más aún subió el precio del petróleo. Antes, los grandes grupos, los grandes contribuyentes, que deberían ser grandes contribuyentes, no pagan impuestos y sabían que siempre iban a caer en impunidad, que siempre se podía arreglar. Ahora saben que con nosotros no se juega y se ha triplicado la recaudación de impuestos. Esto nos ha dado ingentes cantidades de recursos, que antes estaban mal asignados, iban al exterior a pocas manos, para servir al pueblo ecuatoriano. Por eso hemos podido triplicar en términos porcentuales la inversión pública, tener la inversión pública más alta de América Latina, sin que existan grandes déficits fiscales y sin que el coeficiente de deuda PIB crezca a niveles peligrosos. De hecho, el 2013 cerramos con 24% de deuda PIB, este año vamos a cerrar con 28%. Señor presidente, esto del endeudamiento nos llama mucho la atención, porque por lo general los países latinoamericanos tienen que endeudarse para poder cumplir con las necesidades de los gobiernos, ¿verdad?, las necesidades del pueblo. Sin embargo, usted dijo algo muy importante hoy en el foro de Esquipulas. Usted afirmaba que no era bueno que los países se endeudaran, ¿verdad?, que incluso dentro de los datos que podemos manejar de Ecuador es que en el año 2000 no había un techo de endeudamiento y llegó hasta un 76%, ¿verdad?, en relación al PIB. Ahora hay un techo de un 40% que casi no llegan a él, pero también hay condiciones para utilizar ese dinero de deuda. No es que solo así se vaya a utilizar. ¿En qué rubros lo utilizan ustedes? Mira, hay principios técnicos que no se cumplían por la demagogia, la indolencia. Por ejemplo, si usted se endeuda, cuando tengamos moneda nacional, se endeudaba en dólares, deuda externa, tenía que ser para proyectos que generen dólares para repagar la deuda, si no iba a producir en el mediano plazo un colapso en el sector externo. Pero se hacía todo lo contrario. Nos imponían una serie de condiciones, sobre todo los organismos internacionales, para pagar deuda por aquí, por acá, y no nos alcanzaba para los proyectos sociales, y venían ellos a prestarnos para proyectos sociales. Entonces nos endeudábamos en dólares para educación, salud, que puede tener altos retornos sociales, pero se necesitaban dólares para pagar esa deuda. Entonces creaban cuellos de botella en el sector externo. Ahora todo eso ha cambiado, solo podemos endeudarnos, la deuda externa solo puede servir para proyectos productivos que generen retorno de inversión en divisas para poder pagar eso, y los sectores sociales se los atiende sobre todo con nuestros propios recursos, sin esperar caridad al exterior, sin esperar préstamos, etc. Entonces todo eso está mucho mejor ordenado, con mucho más lógica. Cuidado, el endeudamiento per se no es malo, los déficits per se no es malo, es como una familia, todo el mundo puede caer en déficit. O sea, una cosa es que usted gaste más de lo que le ingresa, porque se va de farra, de fiesta todas las noches, eso es gasto corriente,
Entonces, es gasto, bueno, que no genera un ingreso futuro y va a tener un problema. Pero, por ejemplo, si usted está pagando un arriendo de $500 y de repente le venden una casa que cuesta $20.000, pero y con eso va a tener que pagar y le ofrecen un crédito que va a tener que pagar $400, paga $500 de arriendo, con el préstamo a pagar $400 y en 10, 12 años la casa es suya. Por supuesto que es un gran negocio, pero cayó en un déficit. No ve que usted no gana $20.000 en un mes, va a tener que prestar. Entonces, eso es un déficit, gastó más de lo que gana y por eso se tiene que financiar. Entonces, déficit y endeudamiento, pero no todo déficit y endeudamiento es malo. En este ejemplo es un gran negocio. En el caso de Ecuador, gastamos como 1.000 millones antes de nuestro gobierno importando energía, cuando tenemos capacidad para exportar energía. En el 2016 vamos a ser exportadores de energía, pero estamos construyendo Coca-Cola Sinclair, una hidroeléctrica de 1.500 megavatios, 2.000 millones de dólares, no lo podemos pagar en un año, tenemos que endeudarnos, pero luego es un proyecto tremendamente rentable y no solo que permitirá pagar la deuda, sino que nos generará excedentes. Entonces el mensaje aquí, cuidado nos manipula, no todo déficit es malo, el ejemplo micro de esa familia, de la casa arrendada es válido, ¿ya? Y no todo endeudamiento es malo, depende por qué hay déficit, ¿no? Para qué hay déficit y para qué nos endeudamos. Ahora cuéntenos cómo logra esa mejora en el cobro de impuestos, porque usted también ha afirmado que no incrementar los impuestos no es lo más positivo para una sociedad, es mejor de alguna manera, valga la redundancia, mejorar esa recaudación tributaria. ¿Cómo lo hizo usted? Pero atentos, que aquí hay muchos mitos, sobre todo de la derecha, que maneja medios de comunicación y nos hace creer eso. Pero América Latina no es una región de altos impuestos. ¿Cuánto será el más alto impuesto a la renta personal en América Latina? 35%. Vaya a Europa y encuentra países de 75% de impuesto a la renta para los segmentos más altos. Entonces es una falacia. El IVA, no sé, ¿cuánto es el IVA aquí en Guatemala? Del 12%, 13%. En Ecuador 12%. Vaya a Francia, pues vea cuánto es. Entonces fácilmente supera el 20% en muchos países europeos. Entonces es un mito esto de los altos impuestos en América Latina. Hay que saber poner impuestos, y el que más tiene, más pague. Y sobre todo, saber recaudar impuestos. Entonces, luchando contra la evasión y con mayor eficiencia recaudatoria, hemos triplicado el ingreso tributario. Y con medidas inteligentes, para que los agentes revelen su información y para que ellos mismos nos ayuden a controlar. Por ejemplo, ahora son deducibles del impuesto a la renta para las familias los gastos en salud, educación, arriendo. ¿Qué implica esto? Que antes el médico nunca le hacía factura o el odontólogo nunca le hacía factura. Ahora el ciudadano, deme la factura porque esto me sirve para un descuento del impuesto a la renta. Pero ahí es el médico que me va a pagar pues el IVA y el odontólogo el IVA. Ahora, antes nadie, cuando pagaba el arriendo, tenía un contrato y tenía un recibo. Ahora, como eso es deducible del impuesto de renta, señor, deme el recibo, pero ese señor que está recibiendo la renta es el que me va a pagar el impuesto. Entonces eso también nos ha ayudado con estas medidas inteligentes, ¿no?, a recaudar más. ¿Alguna otra medida inteligente que les ha ayudado a recaudar más? Básicamente es eficiencia y lucha contra la evasión, ¿no? Saben ahora los empresarios, las empresas, las familias, que no se puede jugar con esto. Yo creo también que se ha generado una cultura tributaria y la gente se siente contenta de lo que se está haciendo con sus impuestos, ve los cambios, las carreteras, los colegios, entonces también como que se da una predisposición mucho mayor a declarar sus impuestos porque ve que hay consecuencias positivas de esos impuestos. Presidente Correa, usted también ha indicado que para salir de la pobreza, en el caso de Ecuador, porque más o menos 1.237.000 ecuatorianos han salido de la pobreza según los índices que ustedes también han manejado. ¿Cómo han logrado salir de esa pobreza, principalmente con las clases que están en peores condiciones? ¿Y cómo lo podemos hacer también los países latinoamericanos? Cuéntenos. El cambio en la relación de poder. Ahora esa es pobreza por ingreso, ¿no? Puede ser que pobreza por consumo haya disminuido mucho más, pero no tenemos esos datos. Porque hay muchas cosas que ya no exigen un desembolso monetario. Por ejemplo, educación, es gratuita, ¿no? Entonces puede ser una familia que no tiene mucho ingreso, pero tiene acceso a la educación. La salud es gratuita. Y ahora tenemos, fíjese, antes de empezar mi gobierno no había un tomógrafo en los hospitales públicos.
Ahora tenemos varias decenas, cada provincia tiene al menos un tomógrafo y muchas provincias tienen 3, 4, 5 tomógrafos. Una tomografía le puede costar $200 y antes eso era gasto de bolsillo del pobre o se moría el pobre. Entonces eso tiene importantes repercusiones en la disminución de la pobreza, pero fíjense que no se reflejen más ingresos, no es que esa familia pobre está ganando más, sino que tiene acceso a servicios por los que antes tenía que pagar. Entonces, probablemente con el enfoque necesidades satisfechas, la pobreza ha disminuido mucho más. Pero el estadístico que se maneja es la pobreza por ingreso. ¿Y cómo se disminuye pobreza? Aquí nadie ha inventado el agua tibia. La cuestión es voluntad política y capacidad política para hacerlo. Por ejemplo, empleo de calidad, mejora de salarios reales. En Ecuador, a nadie le sorprendía que en dólares, cuando nosotros llegamos, habían tasas de interés del 24-25%, eso es lo que se llama remuneración al capital financiero. Pero el salario básico era $150. Y si usted aumentaba $5 ese salario básico, un escándalo populista, etc. Y nos hacían creer que eso era así. Gracias a Dios, algo entiendo de economía, yo sabía que no tenía que ser así. Entonces hemos reducido grandemente las tasas de interés, subido salarios reales. Eso es lo que se llama control de mercado. Entonces una forma de mejorar, disminuir pobreza es con control de los poderes del mercado y hacer los mercados más con mejor distribución social, controlando tasas de interés, controlando alquileres y por el contrario, tratando de maximizar salarios reales. Otra forma, un sistema tributario progresivo, el que más tiene que más pague. Y con ese ingreso, financiar adecuado gasto, sobre todo gasto en oportunidades iguales para todos, educación, salud, vivienda, etc. Además, una adecuada repartición de la riqueza social. El petróleo se iba a las transnacionales, ahora queda para el pueblo ecuatoriano. La tierra está en pocas manos, nuestras propias Fuerzas Armadas tienen como 100.000 hectáreas. Esas grandes extensiones, esas haciendas, esas grandes extensiones de tierra están yendo a los campesinos. Antes un evasor, se le incautaba una hacienda, que nunca ocurría, pero si se le incautaba, se la remataba y la compraba el mismo evasor. Ahora se incauta, se la vende a los trabajadores. Entonces una mejor repartición también del acervo social, de la riqueza social. Todo esto es bien conocido. La cuestión es tener la voluntad y capacidad política para hacerlo. Uno de los temas que usted también tocó hoy en el 5º foro de Esquipulas, muy interesante. Usted decía, la economía no es una técnica, es una política. Y también indicó que algo muy importante, y es que en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos lo que son los salarios fijos. Usted habló de un salario digno. ¿En qué consiste esto, presidente Correa, y cómo lo aplica o cómo lo mide? ¿Cómo es que la diferencia entre uno y otro? Primero una precisión. Lo que yo enunciaba es que se nos hizo creer que el desarrollo es un asunto netamente técnico. Claro que hay lugar para la técnica, pero puede tomar las decisiones políticas. Eso es como un puente, ¿ya? Una vez que usted dice, aquí va a hacerse el puente, viene el ingeniero y ve la forma más eficiente de hacerlo, etc. Pero la decisión de dónde hacer el puente, en el barrio rico o en el barrio pobre, es una decisión política. Y depende de sus compromisos, visiones, intereses, etc. Entonces, una vez tomadas las decisiones políticas, ahí puede venir el economista para ver de qué mejor manera se hace tal o cual cosa. Pero hay que tomar esas grandes decisiones políticas. Uno de los grandes errores durante la larga y triste noche neoliberal es que se elevó a los economistas al grado de sumos sacerdotes. Y las decisiones sociales tienen que tomar hombres políticos con visión integral. Y luego llaman a los técnicos. Y si es un asunto económico, llaman al economista. En todo caso, precisamente, luego de tomar la decisión de los salarios, ahí sí tenga el equipo y vea la mejor manera de hacerlo. ¿Qué decisión tomamos? Hay la disyuntiva siempre, que si usted eleva demasiado los salarios puede generar desempleo. Ese es el chantaje con que siempre nos han presionado los grupos empresariales, el capital, ¿no? No me eleve mucho el salario básico porque si no, no hay empleo. El socialismo tradicional eliminaba esa tensión entre capital y trabajo eliminando la propiedad privada. Sabemos que en el siglo XXI eso es imposible. ¿Cómo entonces resolver este dilema? ¿Cómo lograr mejores salarios sin caer en un mal mayor que es el desempleo? Lo que dijimos fue, bien, ustedes pueden pagar un salario mínimo, que como su nombre indica es un mínimo, para evitar el mal mayor, el desempleo. Pero nadie me va a declarar utilidades
hasta que el último de sus trabajadores haya ganado un salario digno. ¿Cómo definimos el salario digno? El que permite a una familia típica ecuatoriana alcanzar la canasta básica de consumo y con eso superar el umbral de pobreza. En otras palabras, por ponerle un ejemplo, si el salario mínimo era $300, pero el digno era $400, ya usted podía pagarle a sus trabajadores $300, pero no podía declarar utilidades. Y si tenía utilidades, tenía que repartir todo hasta que cada uno haya ganado al menos $400. Los resultados han sido espectaculares. Subió el salario promedio en el mercado, ¿ya? Y ya este año el salario mínimo es igual al salario digno, sin trauma alguno, pese a que nos dijeron que íbamos a quebrar a todo el sector productivo, etc. Es muy interesante lo que usted dice. Un amigo comentaba precisamente que cuando venía de viaje de Ecuador, en el avión, siempre se encontraba más de algún empresario. Y los empresarios decían, bueno, sí, tal vez pagamos más impuestos, pero estamos ganando más. Quiere decir que hay un desarrollo realmente productivo. Ustedes no están peleando con esa inversión y esa productividad. Que mire, cuando esa es la lógica común, que no se la tenía. La lógica individual era, mientras menos impuestos pague, mejor. Pero con eso no había carreteras. Y ese empresario tal vez ahorraba unos cuantos impuestos, pero no tenía cómo sacar sus productos. Con eso no había buena energía. Y ese empresario se ahorraba una platita con bajos impuestos o no pagando impuestos, pero al final su productividad disminuía muchísimo por los cortes eléctricos, la inestabilidad de la energía, etc. En general, no había competitividad sistémica. Ahora, cada quien cumpliendo su deber, pagando sus impuestos, hemos podido construir carreteras, hidroeléctricas, mejor educación, mejor salud. Y esto repercute pues, en esa competitividad sistémica, repercute en mayor productividad. Y se han dado cuenta, ¿no?, que cumpliendo nuestras responsabilidades sociales, en esa acción colectiva, todos contribuyendo para el bien común, todos mejoramos. En el sector de los discapacitados, señor presidente, ¿cómo ha mejorado y qué proyectos tangibles se han hecho para ellos? ¿Cómo se les ha apoyado? Bueno, y realmente estamos en la vanguardia a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera a nivel regional, a nivel mundial, porque tomamos unas medidas muy importantes que cambiaron la vida de ese sector, que eran los pobres entre los pobres, los olvidados entre los olvidados. Y gran parte de esto se hizo porque nuestro propio vicepresidente, hasta mi anterior periodo, era discapacitado. Entonces él lideraba estos proyectos, ¿no? Parapléjico. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo? Ya existía la ley, pero no se la cumplía y la extendimos al sector público. Que toda empresa de más de 25 trabajadores ya tiene que tener al menos el 4%, es decir, en el caso de 25, un trabajador de personas con discapacidad. Entonces ese chico con síndrome de Down, tal vez no le va a poder hacer profundos cálculos matemáticos, pero sí puede atender un mostrador, dar indicaciones, ser mensajero. Ese chico que antes era una carga para su familia, muchas veces ahora sostiene a su familia, porque se ha logrado prácticamente el pleno empleo entre las personas con discapacidad. Entonces no se imagina el rescate de la autoestima y dignidad de este grupo vulnerable, los discapacitados. Además de eso, pues, se hizo la misión Eugenio Espejo. Las misiones nosotros las utilizamos cuando todavía no tenemos lista la institucionalidad, cuando hay que atender algo de emergencia, ¿no? Entonces, esto lo hicimos al inicio del gobierno, un censo de todas las personas con discapacidad, ni siquiera teníamos información. Ahora todo esto ya está institucionalizado, a esa persona se le daba ayuda, prótesis, sillas de ruedas, etc. Ahora todos tienen su registro, todos tienen seguimiento, prácticamente todos, yo les podría decir que casi todos. Entonces esas personas ya saben que van a recibir ayuda del Estado, tienen casi pleno empleo, los que tienen capacidad de trabajar. Para las discapacidades más graves se creó el bono Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos fue un escritor guayaquileño, él mismo discapacitado. Entonces se les da prácticamente un salario básico a la mamá, a la tía, a la hermana mayor para que cuide de ese discapacitado, un niño con parálisis cerebral grave que está echado en una cama. Se le da capacitación a esa persona para que atienda al niño. Entonces ya esa madre no tiene que salir a trabajar dejando a su hijo solo. Y el Estado no tiene ya que tener ese hijo. Porque esto fue analizado, ¿no? ¿Qué hacíamos? Grandes asilos, hospicios para estos niños, para estos discapacitados, y vimos que era mucho más eficiente y mucho más humano. Nadie iba a atender con mayor cariño a ese niño que su propia madre, pagarle a la madre, pagarle al familiar cercano,
con adecuada capacitación para que lo cuiden a casa. Entonces son todos estos programas que tenemos en marcha y han tenido un impacto, yo le diría, histórico, drástico, extraordinario, en las condiciones de vida y en la dignidad del grupo de personas discapacitadas.